Nacional y el Ministerio de Educación presentan Aprendo en Casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero. Hola, bienvenidos a la clase de Aprendo en Casa con la Básica Alternativa. Hoy desarrollaremos la sesión número 24 de la tercera unidad de tercer grado de ciclo intermedio. En esta ocasión reflexionaremos sobre cómo promovemos el respeto e igualdad de derechos y el acceso a los recursos productivos y oportunidades económicas. Vamos a desarrollar competencias para una convivencia y participación democrática, promoviendo el ejercicio de los derechos fundamentales. Así que ponte cómodo e invita a algunos integrantes de tu familia para que te acompañen a escuchar la sesión. No olvides, ten a la mano un lápiz, una hoja de papel o en tu cuaderno coloca la fecha y el nombre de la sesión. Además, puedes tener a mano tu texto y portafolio para relacionar el tema con las actividades. ¿Estás listo? ¡Empecemos! Primero, toma nota de las siguientes preguntas y responde en tu cuaderno. ¿Qué entiendes por derechos? ¿Qué entiendes por derecho a los recursos productivos? ¿Qué entiendes por respeto e igualdad de derechos? ¿Ya tienes la respuesta? ¡Claro que sí! ¡Muy bien! Ahora, escuchamos con atención la siguiente información. Hace poco, cuando participaba de una conferencia, el conferencista preguntó a los invitados: ¿quiénes de todos ustedes tienen a sus 4 abuelos limeños? Solo una persona levantó la mano. Este pequeño ejercicio es una muestra de la fascinante construcción que tiene el Perú de hoy. En la casa de una familia que vive en Lima, se conocen historias de la selva y sierra, porque los padres o los abuelos son de allá y los niños aprenden el quechua porque su madre tiene esa lengua como originaria. Pero así como hay miles que salieron de sus lugares de origen, hay otros peruanos que aún permanecen en el lugar en el que nacieron. Más de 1 millón de niños, niñas y adolescentes peruanos tienen una lengua materna distinta al castellano. Pertenecen a una de las 60 etnias y hablan alguna de las 48 lenguas originarias existentes en el país. Los pueblos indígenas tienen que enfrentar día a día la lejanía a la que están expuestos. Llegar a una escuela o caminar hasta un puesto de salud se vuelve un reto de persistencia, donde solo la perseverancia logra empujarlos hacia adelante.
La anemia, por ejemplo, es un desafío en el que se debe trabajar de manera incansable. En los pueblos indígenas, la prevalencia de acuerdo con la lengua de la madre es un indicador clave. Si el niño o niña tiene una madre que habla castellano, el 41.4% presenta un cuadro de anemia. Si la madre habla quechua, la cifra aumenta a 51.4%. Pero si la madre tiene como lengua materna una lengua amazónica, la cifra se incrementa a 60.1%. Ahora, responde las preguntas conversando con alguien de tu familia y anota en tu cuaderno. ¿Cuál es el mensaje del texto que acabas de escuchar? ¿Qué quiso transmitir el conferencista al decir, solo la perseverancia logra empujarlos hacia adelante? ¿Crees que hay respeto e igualdad de derechos en el Perú? Concluimos en esta primera reflexión que la población andina como amazónica, las comunidades de la costa o la afroperuana, tienen un camino duro a seguir en la defensa de sus derechos, pero debemos perseverar y no perder la motivación por salir adelante, a pesar de las condiciones injustas. Ahora, escuchemos lo que aprendió Juan en una clase. ¿Qué son los derechos? ¿Qué son los deberes? Los derechos son las facultades y libertades que protegen y favorecen a las personas, solas o como grupo humano, y que puede exigirse su respeto y cumplimiento. Los deberes son las obligaciones que tienen que cumplir las personas. Es importante recordar que todo derecho trae un deber y todo deber trae un derecho. Es decir, el derecho de una persona es un deber para otra. Por ejemplo, toda persona tiene derecho a la vida. Toda persona tiene el deber de respetar la vida y no matar a otros. Por eso, decimos que los derechos y los deberes se relacionan entre sí. ¿Qué derechos tienen los pueblos indígenas en el Perú? En el Perú, los pueblos indígenas tienen derechos humanos colectivos, reconocidos por las normas legales, nacionales y otras internacionales que se integran a nuestra normativa. Son ejemplos de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Derecho a la identidad cultural, a vivir y conservar sus costumbres y distinguirse según su propia cultura, lengua, vestimenta, comida, música, danzas, etc. Derecho al reconocimiento de su personería jurídica colectiva, a ser reconocidas por el Estado como personas jurídicas con derechos colectivos. Derecho a la educación intercultural, a acceder a la educación con enfoque intercultural, es decir, en su lengua materna y respetando sus creencias y cosmovisión, incluyendo las formas tradicionales de educación e información. Derecho a usar los recursos naturales, a usar, disfrutar y aprovechar los recursos que se encuentran en su territorio y que utilizan tradicionalmente. Derecho a la participación, a participar en la vida política, económica, social y cultural del país,
que el Estado tome en cuenta la participación, como opiniones, decisiones, etc. Derecho a la consulta, a ser consultados y a participar en la toma de decisiones sobre las medidas que los pudiera afectar. Este derecho se basa en el principio de igualdad y dignidad de todos los pueblos y culturas y el poder de decidir sobre su modo de desarrollo. Derecho a la autonomía, a elegir sus propios representantes, a tomar sus propias decisiones y establecer sus reglas y formas de organización propios para la convivencia entre los miembros. Derecho al desarrollo propio, a elegir sus prioridades de desarrollo y decidir libremente su modo de organizarse, su forma de vida y lo que quieren para su futuro. Derecho a la tierra y al territorio, a tener el reconocimiento formal de las tierras y territorios ancestrales y tradicionales, es decir, titular, registrar o formalizar ante el Estado peruano la existencia de un espacio en el que viven con sus familias y realizan sus manifestaciones culturales. Derecho a la justicia y jurisdicción especial, a acceder a la justicia con enfoque intercultural, a tener una jurisdicción especial, a administrar su propia justicia y al respeto de las formas tradicionales de impartir justicia, pero siempre respetando los derechos humanos. Derecho a la salud intercultural, a acceder a la salud con enfoque intercultural y al respeto de las formas tradicionales de curación. Derecho a la protección de los conocimientos colectivos y tradicionales, a respetar y proteger sus conocimientos ancestrales colectivos y tradicionales, de manera que los otros no puedan apropiarse de ellos. Por ejemplo, el uso de plantas medicinales. Ahora vamos a analizar el siguiente texto. Se supone que los jueces administran justicia a nombre del pueblo y que deberían priorizar la dignidad humana, el derecho a la vida y a la identidad moral de las personas. Sin embargo, a veces se olvidan que los indígenas son sujetos y ciudadanos de igual valor. ¿Escuchaste? ¡Claro que sí! ¡Muy bien! Ahora respondemos las siguientes preguntas. ¿Qué nos dice el párrafo que acabas de escuchar? El texto nos habla de la administración de justicia que es para todos por igual, pero a veces los que administran se olvidan que los indígenas son sujetos y ciudadanos de igual valor. ¿Por qué se vulneran los derechos? Por falta de una gobernanza mundial y nacional, por falta de capacidad de los que administran la justicia y a falta de una educación sólida para ejercer los derechos. ¿Qué pasaría si hay respeto pleno a los derechos? Debemos respetar los derechos humanos, porque esos derechos y responsabilidades son como el camino para realizar los proyectos de nuestras vidas, de forma libre, pacífica, solidaria y feliz. Al desarrollarnos como adultos en nuestros trabajos y aficiones, en la vida familiar y cultural. ¿Qué opinas de los que administran la justicia? Muchos no respetan la constitución política y las normas vigentes. Hay pocos ciudadanos que alcanzan la justicia. Los que administran la justicia violan la imparcialidad, utilizando las facultades atribuidas para influir en procesos de cualquier naturaleza y ámbito. ¿Cómo puedo defender mis derechos?
Intenta recordar cómo son violados. Haz valer tus derechos. Haz que la otra persona sepa que sabes que no tiene derecho a tratarte de esa manera. Identifica los artículos pertinentes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros documentos internacionales. Díselo a conocer a los demás, a la prensa. Escribe a tu representante parlamentario y jefe de Estado. Informa a las organizaciones no gubernamentales que se dedican al activismo en favor de los derechos humanos. Pídeles su opinión. Habla con un abogado. Si tienes la oportunidad, asegúrate de que el gobierno sepa que estás actuando, que se den cuenta que no vas a renunciar. Muéstrales el apoyo que puedes tener. En el análisis final, si todo lo demás ha fallado, es posible que debas recurrir a los tribunales. Ahora aprenderemos a ordenar en un organizador visual la información que hemos escuchado y analizado. Puedes elegir una figura o símbolo significativo de un personaje de tu comunidad: un agricultor, una artesana, un pescador, un tejedor o un símbolo como un bote, una tinaja, un arbusto de cacao. Dibuja al centro de tu cuaderno y alrededor del personaje flechas que salgan de él alrededor de todo el dibujo. En el extremo, hacia afuera de la flecha, escribimos nuestros derechos, considerados en la lectura que escuchaste de la experiencia de Juan, de acuerdo a la situación social y cultural de tu comunidad. ¿Cómo te quedó? Puedes colorearlo, mostrar a tu familia y tenerlo en tu cuaderno para estudiar o repasar. Es así como se puede organizar los apuntes que necesitamos recordar. Muy bien, hemos terminado por hoy. Te esperamos en la próxima sesión de Aprendo en Casa con la Básica Alternativa.
¿Sabías que en junio celebramos el mes de la cultura afroperuana? Soy nieta de África. Soy hija del Perú. Yo resisto y avanzo a través de mi historia y a través de mi herencia ancestral. Soy historia, soy saberes. Soy la herencia que África dejó al Perú. Soy orgullosamente afroperuana. Construyendo nuestra identidad, celebremos y valoremos la cultura afroperuana. Nacional y el Ministerio de Educación presentaron Aprendo en casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.